En esta clase presentaremos una de las técnicas más interesantes para el análisis y resolución de problemas de mecánica de fluidos y de fenómenos de transporte en general, transporte de energía, de especies, etc. Si bien los mencionados problemas son los de nuestro interés, el análisis de escala puede aplicarse a la resolución de cualquier problema gobernado por ecuaciones diferenciales. Puntualicemos algunas características. El análisis de escala es una técnica de resolución de ecuaciones diferenciales parciales a primer orden. Provee una visión teórica cualitativamente correcta de la física del problema. Sus antecedentes históricos se confunden con el análisis dimensional, pero no es análisis dimensional. En realidad, uno debería hacer un análisis de escala antes del análisis dimensional. La forma de presentación moderna del tema que seguiremos en este curso es la presentada por Adrian Bellan en su libro de 1984, Convection Heat Transfer. Bellan y varios colaboradores han realizado una infinidad de publicaciones utilizando esta técnica. Los conceptos se pueden leer en el libro mencionado de Bellan, algunas definiciones en el libro de Whittaker y algunas aclaraciones adicionales en las notas de clase. Para describir la técnica de análisis de escala en forma rápida y directa, utilizaremos como ejemplo la ecuación de difusión. Si recordamos la ecuación general de transporte con sus términos de acumulación más el término de convección, entre ambos forman el término de inercia, y los términos de difusión y generación, encontraremos entre ellos los que corresponden a la ecuación de difusión, el término de acumulación marcado en magenta y el término de difusión. Bajo ciertas simplificaciones, las ecuaciones de transporte de energía, de especies, de cantidad de movimiento se reducen a estos dos únicos términos. En esta ecuación, phi es la variable dependiente, es una variable general. Gamma será la difusividad correspondiente a esa variable phi. Por ejemplo, si phi fuera la energía, delta de phi es igual al calor específico por la diferencia de temperatura y gamma será la difusividad térmica sobre la densidad. La ecuación de difusión es entonces la ecuación de conducción de calor. Si phi fuera la concentración, normalmente designada con C, entonces gamma, la difusividad, sería la difusividad propiamente dicha. La ecuación de difusión se denomina entonces segunda ley de Fick. Si phi fuera la cantidad de movimiento, es decir, la densidad por la velocidad, entonces gamma, la difusividad, es la viscosidad cinemática. Y entonces la ecuación de difusión es lo que se denomina el primer problema de Stokes o el problema de Rayleigh. Resumiendo, tenemos que la ecuación de difusión, presentada aquí en coordenadas rectangulares para una difusión, será la derivada parcial de phi con respecto al tiempo igual a la difusividad de phi por la derivada segunda de phi con respecto a i dos veces. Tenemos también acá presentada la misma ecuación en coordenadas cilíndricas. La ecuación de difusión describe el transporte de cualquier cantidad originado por el movimiento molecular del material. El transporte ocurre en la dirección opuesta al gradiente de movilidad de las partículas. Recordemos que el término difusivo proviene de la divergencia de un flujo, y el flujo, según sea la fenomenología, está dado por una ley constitutiva, las leyes de Navier-Poisson, Fourier, Fick, Ohm, Hooke, etc., describen el comportamiento del material. Para cada fenómeno establece que el flujo de la cantidad de movimiento, de la energía, etc., producido por el movimiento molecular,
ocurre en la dirección opuesta al gradiente de phi. En la simulación a continuación se observa cómo las partículas que inicialmente localizadas solo en la parte izquierda del recipiente difunden debido al choque entre ellas, hacia la parte derecha. Las que están a la derecha, que no se ven, difunden hacia la izquierda, con el resultado que el color se intensifica hacia la derecha y se diluye hacia la izquierda. En la segunda película se muestra una realización experimental de la difusión de permanganato de potasio en agua. En el centro de una placa de Petri con agua se coloca un cristal de permanganato de potasio. A medida que el cristal se disuelve, el permanganato difunde radialmente en el agua. La intensidad del color indica la concentración. La concentración, como se ve, disminuye con la distancia radial. La extensión colorada va creciendo con el tiempo. La zona colorada muestra la extensión alcanzada por la difusión en un determinado lapso de tiempo. La magnitud, el tamaño del radio de la zona coloreada es lo que denominamos la escala del alcance de la difusión para el instante considerado. A esta escala la denominaremos con delta y es una función del tiempo. El análisis de escala, que emprenderemos enseguida, busca una relación a primer orden para esta cantidad. Un segundo ejemplo será la conducción de calor unidimensional. Supongamos una varilla aislada, larga, de longitud L. Inicialmente la varilla está a una temperatura uniforme T infinito. En la base de la varilla la temperatura es T sub B. En el otro extremo de la varilla la temperatura también estará a T infinito. El problema está gobernado por la ecuación de conducción de calor, una variante de la ecuación de difusión. Tendremos que el término de acumulación será ρ por el calor específico por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, y eso será igual al término de difusión o de conducción de calor igual a K por la derivada segunda de la temperatura con respecto a X dos veces. El problema está sujeto a las siguientes condiciones iniciales y de borde. Las condiciones iniciales serán que la temperatura en el instante inicial para todo X será T infinito, y las condiciones de borde serán que la temperatura en el extremo B de la varilla, en X igual a 0, será T sub B, y para T en X tendiendo a infinito será T infinito. La situación precedente ha sido esquematizada en esta figura. Acá tenemos una varilla que originalmente está a la temperatura T infinito, marcada acá T infinito, en este gráfico T versus X. El extremo de la varilla estará a T infinito. En el instante 0 se impone en el borde izquierdo de la varilla una cierta temperatura TB. A partir de ese instante empezará a fluir calor hacia el interior de la varilla. Si la varilla está totalmente aislada, solo podrá circular en la dirección axial de la misma varilla, y el problema será unidimensional, gobernado por la ecuación de difusión recién presentada. Ahora, dijimos que la varilla se irá calentando, estará más caliente cerca del inicio de la varilla donde está impuesta la condición de borde, y la zona afectada por el calentamiento alcanzará una cierta profundidad dentro de la varilla que hemos designado con delta. A medida que pase el tiempo, delta se irá incrementando. En este segundo esquema hemos mostrado, además del perfil de temperatura inicial, en el cual
la zona calentada había llegado hasta un valor delta de t para un tiempo, a un valor delta para un instante t1, tendremos que si dejamos transcurrir el tiempo, la varilla se habrá calentado hasta una profundidad mayor, delta, para el instante t2. El perfil de velocidad será ahora esta línea verde. La cantidad que queremos resolver con el análisis de escala será la profundidad con que llega la penetración de la onda de calor dentro de la varilla. Esta profundidad depende con el tiempo. Entonces, el objetivo del análisis de escala es obtener, en este problema, una expresión aproximada pero físicamente correcta para delta de t. El resultado, como veremos, será del orden de la raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Para resolver por análisis de escala hay que empezar definiendo la zona de interés. Entonces, como dijimos, en el problema del flujo de calor, en el problema de la varilla, el flujo de calor que sale por su base calienta progresivamente una mayor longitud de la varilla. La zona calentada será nuestra zona de análisis, la zona de interés. En ella, 0 es menor que x y menor que delta. Decimos entonces que la escala de los cambios en x es delta o que delta de x es igual a delta. Veamos un segundo nuevamente la transparencia anterior. Diremos entonces que en la escala de longitud donde ocurren todos los cambios, significativos en el problema es delta. En efecto, vemos que en delta, para el instante t1, ocurre todo el cambio de temperatura que puede ocurrir, que es Tb menos T infinito. Lo mismo ocurre para el instante T2. Ahora, la escala de longitud en la cual ocurren todos los cambios coincide con la zona de análisis delta. Allí ocurre todo el cambio de temperatura que puede ocurrir, es decir, Tb menos T infinito. Entonces, el segundo paso es definir las escalas restantes. La escala de temperatura es un valor representativo de su variación posible en la zona de análisis. En esta zona la temperatura varía desde Tb hasta T infinito. Decimos entonces que la escala de los cambios en temperatura, T siempre aparecerá como un cambio de temperatura, es decir, como una derivada, será delta de T igual a Tb menos T infinito. No sabemos para qué instante la perturbación en temperatura alcanzará delta, o sea que delta, que es el objetivo de nuestro análisis, será una función del tiempo. Tenemos que la ecuación de difusión la tenemos presentada acá, el término de acumulación, la densidad por el calor específico por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, en términos de escala será ρCp delta de T, que es la escala de los cambios de temperatura, sobre T, que es la escala de los cambios temporales, suponiendo que el instante inicial es el instante 0. Por otro lado, la escala del término de conducción será K por delta de T sobre delta cuadrado. Recordemos que acá tenemos la derivada de T, por lo cual corresponde escribir un delta de T. Acá tenemos delta de X dos veces o al cuadrado, de manera que la escala de los cambios de X en el término difusivo va con delta cuadrado. En términos de escala, entonces escribimos que el cociente entre delta de T y el tiempo es del mismo orden que K sobre ρCp por el cociente entre delta de T y delta cuadrado. Este signo, la vírgula,
dice que ambos términos son del mismo orden de magnitud. Podemos simplificar para obtener que delta será la raíz cuadrada de la difusividad térmica, que es K sobre ρ Cp, por el tiempo t. Este entonces es el resultado buscado. Resulta de integrar a primer orden la ecuación de difusión. El resultado analítico es delta igual a 3,68 por la raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Nótese que 3,68, como veremos enseguida, es una cantidad de orden 1. Los resultados de un análisis de escala siempre se dan en términos de órdenes de magnitud. Eso quiere decir que son exactos a menos de una cantidad que para considerar que el análisis de escala fue correcto debe ser de orden 1. El resultado obtenido es una integración a primer orden de la ecuación de difusión. Describe la física del problema porque nos dice cuánto avanza la zona calentada en el tiempo. Establece que la zona caliente progresa con la raíz cuadrada del tiempo, que la velocidad de ese progreso depende de la difusividad, en este caso de la difusividad térmica. Delta, por otro lado, separa el dominio de cálculo en dos zonas, una afectada por la difusión y otra que todavía no lo fue. Nada nos dice de la forma de perfil de temperatura. Por ahora podemos hacer cualquier suposición razonable para él. Analicemos ahora el tipo de resultados que obtenemos. El análisis de escala produce resultados solo significativos en orden de magnitud. En física, el orden de magnitud de una cantidad es el orden de la potencia de 10 más cercana al valor de la cantidad. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 1,456 metros es del orden de 1 metro. 4,36 también es del orden de 1 metro. 8,67 es del orden de 10 metros, porque 8,67 está más cercano a 10 que a 1. 9,78 por 10 a la 5 es del orden de 10 a la 6, porque 9,78 está más cercano a 10 a la 6 que a 10 a la 5. Si queremos ser más precisos con el cálculo sistemático del orden de magnitud, tenemos que recurrir a la forma en que escribimos los números en notación científica. Entonces, supongamos que una cantidad n la escribimos en notación científica como E por E, nn, que es lo que llamamos multiplicador, por una potencia P de 10. Por ejemplo, 4,678 es el multiplicador, 10 a la 5, en este caso 5 es la potencia. El multiplicador tiene una parte entera y una parte decimal. La parte entera será un valor entre 1 y 9. El orden de magnitud puede obtenerse en primera aproximación como el orden de la potencia P, en este caso 5. Luego podemos hacer una corrección para evaluar el orden de la parte entera. Si la parte entera está comprendida entre 1 y 4, diremos que es del orden de 1, es decir, 10 a la 0. Si está comprendida entre 5 y 9, diremos que es del orden de 10 a la 1. En nuestro caso, 4 es del orden de 1. Finalmente, se obtiene el nombre del número o de la cantidad multiplicando el orden de la primera aproximación por el orden de la parte entera. Como ejemplo, consideremos el número 875.453.
Este número se escribe en notación científica como 8,75453 por 10 a la quinta. Podemos empezar haciendo un redondeo a base 5. Entonces tendremos que n es igual a 9 por 10 a la quinta. En primera aproximación, el orden de magnitud sería 10 a la quinta, pero analizando la parte entera, como está comprendida entre 5 y 9, su orden es 10 a la 1, es decir, 10. De manera que el orden del número es 10 a la 5 por 10 a la 1, el orden termina siendo 10 a la 6. Para realizar el análisis de escala en forma sistemática, Bellan establece una serie de reglas. Las dos primeras son las siguientes. Primero, debe definirse la zona de análisis. Si no está definida la zona de análisis, no es posible hacer un análisis de escala que tenga significado. La segunda regla es que toda ecuación debe verse como el balance entre dos de sus términos dominantes y solo dos. Veamos qué significa la primera regla. Entonces, la primera regla dice que debe definirse la zona de análisis. La zona de análisis debe estar completamente definida. En la ecuación de difusión o en el problema de conducción de calor que representamos por una varilla en la cual ocurre un flujo unidimensional, tendremos que la zona de análisis será desde x igual a 0 hasta un cierto valor delta, indefinido por ahora, que es lo que queremos buscar, que define la zona calentada hasta cierto instante t. Entonces, delta, en este problema unidimensional, será la zona de análisis. Para otros tipos de problemas tendremos que hacer lo mismo. Acá hemos representado un conducto. La zona de análisis puede ser desde la entrada del conducto hasta una zona relativamente cercana a la entrada. Si el diámetro del conducto es d, en este caso la zona de análisis tiene una profundidad d en la dirección axial del conjunto. Por otro lado, podemos suponer que la zona de análisis se extiende en la dirección axial hasta una profundidad mucho más grande que varias veces el valor de d. Con este tipo de suposición podremos obtener el flujo totalmente desarrollado. Otro ejemplo es el flujo sobre una placa plana. Consideremos una placa y un flujo tapón que incide en ella. El fluido se pegará a la placa y habrá una pequeña zona de espesor delta en la cual la viscosidad tiene efecto. Si nosotros consideramos que la zona de análisis tiene cierta longitud L y en la dirección transversal delta, la suposición de que L es mucho más grande que delta nos llevará al análisis de la capa límite. En cambio, si consideramos una zona de análisis de L por una distancia del mismo orden que L en la dirección transversal, tendremos que en esta zona el flujo resulta invícido. La segunda regla nos decía que en términos de escala, una ecuación siempre constituye una equivalencia entre las escalas de dos de sus términos dominantes. Tomemos, por ejemplo, la ecuación de momento en dos dimensiones, en la dirección x. Tenemos acá el término de acumulación, el término convectivo, entre ambos forman el término de inercia, el término de presión, el término de fricción y el término de las fuerzas de volumen. En algún caso particular podría ser el término de flotación. Ahora bien, cualquier combinación de estos términos es posible en una determinada situación. Pero cuando analizamos el problema en términos de escala, solo dos de ellos intervienen en el balance a primer orden. Entonces, nuevamente tenemos acá
la ecuación de momento en la dirección X con todos sus términos representados. Cualquier combinación entre estos términos es posible. Por ejemplo, presión-flotación, presión-convección, presión-acumulación, como por ejemplo en el caso de la ecuación de difusión, o presión-fricción, como por ejemplo en el caso del flujo totalmente desarrollado en conductos. Puede ser fricción-acumulación, fricción-flotación, fricción-convección, acumulación y convección, acumulación-flotación o aceleración-flotación. Debe tenerse en cuenta que solo dos de ellos intervienen en el balance a primer orden, solo los dos términos dominantes. Además de las dos primeras reglas, hay una serie de reglas, 4, sobre el álgebra de escala. La primera regla, la regla 3, establece que el orden de magnitud de una suma es el orden del mayor de los órdenes de magnitud de los sumandos. Entonces, si C es igual a la suma de A y B, el orden de C será igual al máximo entre el orden de A y el orden de B. La regla 4 establece que si los sumandos son iguales, el orden de magnitud de la suma es el orden de magnitud de cualquiera de ellos. La regla 5 establece que el orden de magnitud de un producto es igual al producto de los órdenes de magnitud de los factores. Finalmente, la regla 6 establece que el orden de magnitud de un cociente es igual al cociente de los órdenes de magnitud de los factores. Aplicaremos el análisis de escala para estudiar el flujo totalmente desarrollado ya visto. Veamos cómo podemos aplicar las reglas de análisis de escala para simplificar la ecuación de Navier-Stokes en determinadas circunstancias. Analicemos el caso de un flujo en conducto y en particular la zona en la cual derivemos las ecuaciones para cuando el flujo está totalmente desarrollado. Para ello consideraremos ahora el conducto en sus dos partes. Una parte cercana a la entrada del conducto, que llamaremos longitud de entrada y la vamos a designar con L, y otra parte alejada de la zona de entrada cuando X es mayor que L. Estudiamos el flujo totalmente desarrollado en una variedad de conductos. Vimos que allí el flujo es viscoso, las derivadas de las velocidades en la dirección X es igual a 0 y el perfil de velocidad es parabólico. No hemos estudiado todavía, pueden de todas maneras revisar la nota de clase, lo que ocurre en la longitud de entrada. Supondremos que a la entrada el flujo es de tipo tapón. Un flujo de tipo tapón debe ser invícido, es decir, no está afectado por la viscosidad. Pero una vez que el fluido entra en el tubo, al entrar en contacto con las paredes del conducto, la velocidad empieza a jugar su papel. Ocurre que el fluido se pega a la superficie del conducto y empieza a transferirse momento en la dirección transversal. Ese momento es convectado en la dirección axial, de manera que la zona afectada por el flujo viscoso, por la transmisión de momento en la dirección axial, será una zona que va creciendo a medida que nos alejamos de la entrada del tubo y cuyo borde hemos marcado acá con la línea roja. Toda esta zona se denomina una capa límite. Es la capa de fluido que está afectada por la viscosidad. Fuera de esa capa, el fluido no ha sido perturbado por el efecto de la viscosidad. Como el fluido venía invícido en esta zona, permanecerá invícido en toda esta zona interior hasta que las dos capas límites, la de arriba y la de abajo, se junten en el centro. A partir de allí no podrá haber incremento en la cantidad de
momento que se transfiere hacia el interior del tubo y tendremos entonces el flujo totalmente desarrollado. Ahora, si queremos estudiar el flujo totalmente desarrollado a partir del análisis de escala, tendremos que considerar una zona de análisis dada por L por D, donde L es mucho mayor que D. Es decir, tenemos que abarcar una zona que va desde la entrada al tubo hasta algún punto bien adentro en la dirección axial del conducto. Tendremos entonces allí que es válida la ecuación de continuidad, entonces la derivada de la velocidad de la dirección axial con respecto a la coordenada axial más la derivada de la velocidad transversal con respecto a la coordenada transversal será igual a 0. En términos de escala tendremos que las variaciones en X serán del orden de L, las variaciones en Y serán del orden de D y la velocidad será del orden de U, la velocidad máxima en toda la zona de análisis. Tendremos entonces que la ecuación de continuidad en términos de escala será U sobre L es del mismo orden que B sobre D. De allí podemos concluir que la velocidad axial será del orden de U por D sobre L. Ahora bien, si L es mucho mayor que D, o para L tendiendo a infinito si queremos, tendremos que la velocidad transversal es igual a 0. Entonces, para L suficiente grande, el orden de magnitud de la velocidad transversal es 0, resulta que las derivadas parciales de la velocidad axial con respecto a X por la ecuación de continuidad es igual a 0, la velocidad transversal será 0. Estas son las características del flujo totalmente desarrollado que ya estudiamos previamente. Para nuestro segundo problema, volveremos a la ecuación de difusión. En este caso estudiaremos el flujo de Rayleigh o primer problema de Stokes. Es el flujo más simple con solución analítica exacta. Consideremos una placa plana infinita en un fluido en reposo. Impulsivamente se pone en movimiento en el instante t igual a 0. El problema está gobernado por continuidad, flujo incompresible, y por la ecuación de Navier-Stokes en dos dimensiones. La figura muestra un esquema de la situación. Entonces tenemos una placa infinita que se está moviendo con una velocidad v constante a partir del instante inicial t igual a 0. El fluido que está acá arriba de la placa, en un dominio semi-infinito, está inicialmente en reposo. Hemos colocado para algún punto x es igual a 0 en un eje coordenado xy que no se mueve, es decir, no está solidario con la placa. Hemos colocado además en ese mismo punto un eje coordenado u versus y. De manera que en y igual a 0 podemos marcar, lo hemos hecho aquí abajo, la velocidad que adquiere el fluido que, como sabemos, se pega a la placa. Inicialmente, el perfil de velocidad será todo 0. Ahora, luego de cierto tiempo, tendremos que, como el fluido se ha pegado a la placa y está en movimiento permanente, irá transfiriéndose momento hacia capas superiores del fluido. Entonces tendremos un perfil de velocidad que tendrá una forma aproximada como la que se muestra aquí en rojo. Es conveniente, para entender el problema, hacer una simplificación. En vez de considerar la curva esta, que es cualitativamente más correcta, pero que observamos que en una gran zona, digamos hasta i infinito, la curva esta corre asintóticamente al lado del eje y mientras que en esta primera zona prácticamente es lineal, podemos
representar esta misma curva por dos linealizaciones. Una que sería este perfil, que es un perfil de tipo tapón, pero de flujo nulo, y este perfil lineal de velocidad. Entonces tendremos que para cierto tiempo t, cuando el momento cuando por el efecto de la viscosidad y la transferencia de cantidad de movimiento se haya puesto una cierta cantidad de fluido en movimiento que representamos por este perfil de velocidad lineal, tendremos entonces que habrá una capa de fluido que vamos a denominar delta, de flujo viscoso, y otra capa de fluido más allá de delta, que denominaremos de flujo no perturbado. En realidad esto está en reposo. Tendremos entonces que vamos a tener dos zonas, una de flujo viscoso y otra de flujo no perturbado. Por supuesto, a medida que transcurre el tiempo, la transferencia de momento hará que la capa viscosa vaya creciendo. Entonces, el propósito del análisis de escala es obtener a primer orden el valor, digamos, una ecuación para el crecimiento de delta de t. La primera regla del análisis de escala nos decía que tenemos que delimitar la zona de análisis. En este caso, la zona de análisis será justamente delta, es decir, la zona de flujo viscoso alcanzada en un tiempo t. El problema está gobernado por la ecuación de continuidad que vamos a considerar para flujo incompresible, la cantidad de movimiento en X y la cantidad de movimiento en Y. Ahora, para este problema podemos decir que las escalas son las siguientes. La escala de la velocidad será la velocidad máxima en la zona de análisis, es decir, entre 0 y delta. Como la velocidad máxima se da para I igual a 0 sobre la placa, tendremos que U es igual a U grande. Por otro lado, los cambios en X serán de orden L y los cambios de I en Y serán de orden delta. Apliquemos esta escala a la ecuación de continuidad. Entonces, en términos de escala, ella quedará como U sobre L es del orden de B sobre delta. De acá podemos obtener que B será del orden de U por delta sobre L. Cuando L tiende a infinito, en realidad decimos que la placa es una placa infinita, entonces tendremos que la velocidad tiene que ser 0. Resulta entonces, llevando a la ecuación de continuidad, que tendremos que la derivada de la velocidad en la dirección X es nula y en consecuencia U será solo una función de Y, es decir, tendremos un flujo unidimensional. Llevando todos estos resultados a la ecuación de cantidad de movimiento en X, la escala del término de aceleración local será U sobre T. Para analizar el término convectivo tenemos varias alternativas. Como dijimos, tenemos que B será igual a 0 y L tendiendo a infinito, por lo cual los dos términos se anulan. Pero también podemos decir que por la ecuación de continuidad U sobre L y B sobre L son iguales, de manera que estos dos términos son iguales. Y como B es igual a 0 o L es infinito, entonces estos dos términos tienen que anularse. Acá nuevamente podemos aplicar que L tiende a infinito para tachar el término de presión. Y por último, por los mismos argumentos, como delta cuadrado es un número pequeño elevado al cuadrado y aparece como en el denominador, tendremos que este término será mucho mayor que este otro. Otra forma de verlo es diciendo de que L cuadrado, como L tiende a infinito o L es infinito, este término se anula. Tachando todos los términos, tendremos que los dos únicos términos que sobreviven
son el término de inercia o de aceleración local, ρ por u sobre t, y este término es del mismo orden que el término de fricción, es decir, mu por u sobre delta cuadrado. Por el mismo razonamiento que hemos tachado los términos en la ecuación en términos de escala, tachamos los mismos términos en la ecuación diferencial. O sea que la ecuación diferencial queda la ecuación de difusión que ya hemos escrito varias veces. Ahora, apliquemos resultados obtenidos del análisis de escala a la misma ecuación de difusión para obtener una solución a primer orden. Entonces tenemos que en términos de escala la ecuación de difusión queda u sobre t del orden de nu por u por sobre delta cuadrado, cuya solución es delta de t igual a la raíz cuadrada de nu por t. Comparemos ahora este resultado con el caso de conducción de calor estudiado antes. Tenemos que la ecuación de difusión antes debía escribirse en términos de la temperatura y en términos de la difusividad térmica. El resultado era que delta, para el caso de conducción de calor, era la raíz cuadrada de la difusividad térmica con T. O sea, comprobamos que la solución para la misma ecuación, por más que se refieran a fenómenos distintos, si tenemos la misma ecuación diferencial, tenemos que tener la misma respuesta o la misma solución al problema. En este caso, nuevamente, tenemos que la solución analítica es igual a delta 3,68 por la raíz cuadrada de nu por t. Y el orden de magnitud del coeficiente 3,68 es 1. Por lo que podemos concluir que el análisis que hemos realizado es correcto.